Esta pregunta de Santiago, ¿la fe sin obras es muerta?, me la han hecho una infinidad de veces, y muchas doctrinas o muchas personas se basan en este pasaje o en esta porción bíblica para decir que es necesario hacer obras o ser buenos para ser salvos. Pero Santiago está hablando de otra situación. No está hablando de perdón de pecados en este momento. Así que nadie va a ser salvo por hacer buenas obras. ¿Por qué digo esto? Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, dice, soy salvo por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie va a ir a la presencia de Dios a decir: Dios, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Nadie, porque dice que es un regalo de Dios y que somos salvos por gracia. Y Tito 3:5 nos dice algo parecido. En Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea lo que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahora bien, veamos lo que nos dice en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si la salvación dependiera de nosotros, entonces por demás murió Cristo. No hubiese sido necesario que Cristo venga. Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a apantallar a Dios por nuestras buenas obras. Somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Nadie, ningún ser humano va a quitarle el mérito al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario por lo que nosotros podamos hacer. Ahora vayamos al pasaje en donde hacen la pregunta: ¿qué significa la fe sin obras es muerta? Muy bien, leamos Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Veamos el contexto. ¿A qué se está refiriendo Santiago en esta porción bíblica? Escuchen esto. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha la fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo acá? Si llega una persona con necesidad de alimento, de sustento, de vestimenta, toca tu puerta, tú siendo cristiano, le recibes, y esta persona llega con aquella necesidad de saciar su hambre, y tú pudiendo ayudarle, tú siendo cristiano y pudiendo ayudarle, simplemente le dice: ve en paz, yo voy a orar por ti para que Dios te provea, pudiendo tú ayudar a aquella persona. Entonces, y si aquella persona aún no es cristiana, imagínate qué impacto va a tener en su vida, qué impacto va a tener tu fe.
tu testimonio en la vida de aquella persona, ya que tú pudiendo ayudarle no lo hiciste. Entonces, esa fe es muerta porque no da fruto en la vida de aquella persona. Entonces, por eso dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe. Está bien, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, tu fe que no produce nada, o sea, no produce ningún impacto en la vida de otra persona, es muerta, no produce nada. Y luego dice, y yo te mostraré mi fe por mi testimonio. O sea, aquí dice por mis obras. Y yo te mostraré mi fe por mi testimonio, por mis actos. Entonces, tus actos delatan tu fe. Tus actos delatan quién eres. Esto es lo que está diciendo Santiago. Nuestro testimonio, nuestra vida, las cosas que nosotros hagamos va a impactar para bien o para mal en otras personas. De esto se refiere Santiago. No está hablando de la fe para salvación a una vida eterna o para perdón de pecados. Hay que diferenciar una cosa con la otra. En Efesios 2:10 es importante lo que dice, pero nosotros debemos de aprender a separar la salvación con las buenas obras, porque las buenas obras son importantes, hablan de nosotros e impactamos la vida de otras personas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Como hijo de Dios, Dios preparó las buenas obras para que nosotros las llevemos a cabo. Como hijos de Dios, debemos de hacer buenas obras, pero hay que diferenciarla, las buenas obras con la salvación. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta o algo, puedes escribirnos aquí. Puedes dejarnos un mensaje, algún comentario, alguna pregunta. Nosotros te leeremos y posteriormente responderemos alguna inquietud o algo que no entendiste, y con mucho gusto lo haremos. Puedes seguirnos también en Radio Estrella de Oro en Honduras, Radio Estrella de Oro, La Voz Santidad, en el 97.3 San Pedro Sula, o puedes servir en la página de Facebook Radio Estrella de Oro o Verdades Bíblicas en TikTok. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.